esterilización y conclusiones. En la atención sanitaria, especialmente en procedimientos quirúrgicos, es de importancia el control de microorganismos. Esto ya que nos va a ayudar a prevenir complicaciones infecciosas, además que de esta manera se garantiza también la seguridad del paciente. Es en este contexto que tenemos que saber qué es la asepsia, antisepsia y esterilización. Por este motivo, vamos a hablar de los biocidas, que estas van a ser sustancias químicas que pueden contrarrestar, neutralizar, además de que también puede ejercer un efecto de control sobre cualquier organismo nocivo. En pocas palabras, lo que se busca es un efecto letal o inhibitorio de las bacterias o microorganismos que ya mencioné. Los biocidas son de uso sanitario y estos deben de regirse a la legislación de cada país. En el artículo que tomamos, mencionaba de España, que es el encargado es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y en equivalencia en Perú sería el DIGEMIT. El DIGEMIT es la Dirección General de Medicamentos y Productos, Insumos y Drogas. Lo que en sí busca es evaluar la calidad, seguridad y eficacia de antisépticos para el uso de piel y mucosas. Ahora, para elegir el biocida, se debe de considerar diferentes factores, tanto como del biocida, del germen y de la exposición, ya que de estos va a depender la efectividad. En el cuadro se menciona, por ejemplo, dependientes del biocida, que se habla de la composición química, la concentración y el modo de acción. En los dependientes de la exposición tenemos que tener en cuenta al tiempo, temperatura, al pH y las sustancias que pueden interferir. Y en cuanto a si son dependientes del germen, se habla de la concentración de los microorganismos en la mezcla de reacción, grado de agregación, tamaño del germen y la afinidad por lípidos. Ahora, tenemos que hablar también del efecto combinado que se genera entre la concentración del biocida y el tiempo. Y esto se va a determinar por el parámetro CT, que significa contact time, que se expresa en miligramos por minuto por litro. En sí se usa este parámetro para evaluar y comparar la efectividad de los biocidas y así que nosotros podamos decidir cuál es mejor. Hay tres principales resistencias que pueden tener los microorganismos frente a los biocidas, siendo que la primera es intrínseca o también puede ser llamada natural. Esta depende de las características estructurales o metabólicas propias del microorganismo. Como en esta imagen se muestra los principales agentes causales de enfermedades infecciosas y que van a estar en orden decreciente a la resistencia de los desinfectantes. Por ejemplo, vamos a tener a los coccidiosis que van a generar coccidios por el Cyclosporidium, esporas bacterianas, micobacterias, quistes, entre otros. Luego vamos a tener una segunda resistencia que es la llamada adquirida. Esta ya también va a surgir tras la exposición repetida o inadecuada a biocidas. En esta se tiene que considerar los mecanismos que van a ser, por ejemplo, las mutaciones. Estas alteran la diana del biocida. Otras, por ejemplo, bacterias van a presentar plásmidos o trasposones, que es la manera en cómo de una bacteria puede pasarla a otra la adquisición del material genético y ya tener esta resistencia. Otra es la bomba de expulsión, que van a expulsar activamente el biocida, y la formación del biofilm, que gracias a la matriz extracelular va a proteger del biocida. Y por último tendríamos la resistencia combinada o la resistencia cruzada, que en esta la exposición se va a dar. La exposición a un biocida puede favorecer la resistencia a antibióticos, siendo de estos la más común también por bombas de expulsión. Y el cuadro que se encuentra en esta parte es un cuadro de resumen. Ya. Para continuar la exposición también debemos de definir algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el tema.
Como en el caso de los microorganismos, ya sabemos que son seres vivos microscópicos que son capaces de vivir y multiplicarse en diferentes ambientes. Dentro de esto se abarcan a las bacterias, virus, hongos y parásitos. Y luego tenemos que diferenciar entre los términos de contaminación, colonización e infección. En contaminación es la presencia del microorganismo en una superficie, objeto o tejido, sin que necesariamente se produzca un daño o se multiplique. Por ejemplo, cuando las bacterias del ambiente van a entrar en la piel. Ahora, en la colonización ya también se habla de la presencia y multiplicación de microorganismos en un tejido o superficie, pero no se produce una respuesta inflamatoria ni síntomas clínicos, como en el caso de bacterias que van a vivir en la superficie de la piel sin causar enfermedad. Y por último, tendríamos el tema de la infección, que en esta es la invasión y multiplicación de microorganismos en los tejidos del huésped, que produce una respuesta inflamatoria y manifestaciones clínicas como puede ser el dolor, eritema, calor, secreción purulenta e incluso fiebre. Es por eso que se va a abarcar los temas de asepsia, antisepsia y esterilización como estrategias para prevenir la contaminación y proliferación de los microorganismos. Además que también se busca disminuir la infección y también ayuda a que se genere una mejor cicatrización de una herida. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la asepsia. Siguiente, por favor. Mm, bueno, para comenzar es importante entender que las medidas de prevención de infecciones no son algo que ha aparecido último, no es algo reciente. Desde tiempos antiguos las personas ya utilizaban prácticas que de alguna u otra forma ayudaban a disminuir la transmisión de enfermedades, incluso sin conocer todavía la existencia de los microorganismos. Entre estas prácticas se encontraban, por ejemplo, el salado de los alimentos, el ahumado y también la ebullición. Estas técnicas, pues, ayudaban básicamente a conservar los alimentos y al mismo tiempo reducían así el riesgo de las infecciones. Pero en ese momento, pues, no sabían exactamente por qué funcionaban. Con el tiempo, gracias al desarrollo de la microbiología, se descubrió que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos. Y pues todo esto permitió comprender mejor cómo transmitían, o bueno, cómo se transmitían las infecciones y cómo podían prevenirse. Entonces, en este contexto, aparece una figura muy importante en la historia de la medicina, que en este caso es Joseph Lister, un cirujano inglés que reconoció la importancia de mantener estas condiciones de asepsia durante los procedimientos quirúrgicos. Él no fue uno de los primeros en promover el uso de métodos para evitar la contaminación de las heridas durante la cirugía, pero fue uno de los más importantes. Y pues esto básicamente marcó un gran avance en la seguridad de los pacientes al momento de realizar las cirugías. A partir de todos estos avances, se desarrolla el concepto de asepsia. Y es que asepsia se define como el uso de procedimientos que están destinados a impedir que los microorganismos patógenos entren en un medio que se encuentra pues libre de ellos. El objetivo principal de la asepsia es evitar que los microorganismos contaminen un área estéril o limpia. Por eso, en términos simples, podemos decir que la asepsia se basa fundamentalmente en la prevención de la contaminación. Siguiente, por favor. Mm, bueno, ahora, Nico, siguiente. Ya. Ahora, vamos con los tipos de asepsia. Dentro de la práctica clínica, la asepsia se clasifica principalmente en una asepsia médica y la asepsia quirúrgica. Bueno, en primer lugar tenemos a la asepsia médica, también conocida como la técnica limpia. En este caso, el objetivo es reducir el número de microorganismos y pues evitar su propagación, aunque no necesariamente se eliminan por completo. Este tipo de asepsia pues se aplica principalmente en procedimientos no invasivos, es decir, en situaciones donde no se penetren cavidades estériles del cuerpo.
Por ejemplo, en el cuidado general del paciente o al momento de realizar las consultas o también en la manipulación de equipos o en procedimientos básicos de enfermería. Ahora, en cuanto al nivel de control, se considera un entorno limpio, pero no totalmente estéril. Por esa razón, el material utilizado no necesariamente debe ser estéril, aunque sí debe estar limpio y adecuadamente desinfectado. Bueno, por otro lado tenemos a la asepsia quirúrgica, también llamada técnica estéril. En este caso, el objetivo, a comparación de la asepsia médica, es de eliminar completamente todos los microorganismos de un área o material. Este tipo de asepsia se utiliza en procedimientos que son invasivos, como por ejemplo las cirugías, em, la inserción de los catéteres o también los procedimientos donde se accede a los tejidos o a las cavidades estériles del organismo como tal. En esta asepsia quirúrgica, pues el nivel de control es mucho más estricto, ya que se busca mantener un ambiente completamente estéril. Entonces, justamente por eso, todo el material utilizado debe ser estéril, incluyendo guantes, instrumento quirúrgico, campos y también la ropa quirúrgica. En resumen, podemos decir de que mientras la asepsia médica reduce los microorganismos, la asepsia quirúrgica se encarga de eliminarlos por completo. Siguiente, por favor. Nico, siguiente. Mm, ya, bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de las precauciones estándar. En este caso, pues para aplicar correctamente la asepsia en el ámbito sanitario, existe lo que se conoce como precauciones estándar, que son medidas básicas para prevenir infecciones en la atención de los pacientes. Una de las más importantes es la higiene adecuada de manos. En este caso, lavado de manos, pues es considerada una de las estrategias más eficaces para evitar la transmisión de microorganismos entre los pacientes y también el personal de salud. Existen 5 momentos clave para realizar esta higiene de manos. Primero, antes de tocar al paciente. Segundo, antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico. Tercero, después de la exposición a fluidos corporales. Cuarto, después de tocar al paciente. Y quinto, después de tocar el entorno del paciente. Bueno, ahí hay un video. Nico, ¿podría reproducirlo, por favor? Es acerca El día de hoy aprenderemos a realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos los accesorios como relojes, pulseras o anillos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar la llave del grifo. Sus manos son seguras. Bueno,
medida fundamental dentro de las precauciones estándar es el uso del equipo de protección individual, o también conocido como las EPI o los EPP. El uso correcto pues implica seguir un orden específico tanto para poder colocarlos y también para retirarlos. Primero, para poder ponernos, pues se realiza el lavado de manos, luego se procede a la instalación de la pechera o de la bata, colocándola correctamente para poder cubrir la ropa. Después se coloca la mascarilla, especialmente si existe riesgo de exposición a gotas o aerosoles. Posteriormente se instala la protección ocular como gafas de seguridad o visor facial para proteger los ojos. Y finalmente se colocan los guantes, que pues deben cubrir los puños de la bata. Ahora, cuando se retira el equipo, también hay un orden importante para poder evitar la contaminación. En este caso, primero se retiran los guantes y la pechera, enrollándolos cuidadosamente. Luego se realiza un nuevo lavado de manos. Después se retira la protección ocular, manipulándola desde la parte de atrás, desde la parte posterior. Y finalmente se retira la mascarilla desde atrás, sin tocar la parte frontal. Y finalmente así pues se vuelve a realizar el lavado de manos. Bueno, en acá también tenemos un video complementario que es acerca de la forma adecuada de cómo poder calzarse los guantes. ¿Podrías reproducirlo, Nico, por favor? Abre el paquete de guantes. Tome el primer guante por su cara interna. Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Acomode el guante sin tocar la cara externa. Tome el segundo guante con el primero por su parte externa. Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel. Ahora, siguiente diapositiva, Nico. Bueno, ahora vamos con la diferencia entre conceptos. Es importante diferenciar algunos conceptos que muchas veces se confunden. En este caso tenemos pues la asepsia, antisepsia y también la esterilidad. La asepsia, de por sí, como estuvimos diciendo, pues se refiere a las medidas que se toman para poder prevenir el contacto con microorganismos desde el inicio, evitando que un área limpia o estéril llegue a contaminarse. Para lograrlo se realizan diferentes estrategias, como es la esterilización del material, barreras físicas y también el lavado de manos, que lo vimos anteriormente. Su objetivo es básicamente mantener un ambiente libre de gérmenes y microorganismos desde la preparación y también la manipulación del material. Ahora, por otro lado, tenemos a la antiasepsia, que también lo van a explicar mis compañeras, y es que consiste en eliminar o reducir los microorganismos que ya están presentes, especialmente en la piel o mucosas. Para ello se utilizan sustancias químicas, en este caso llamado antisépticos, que lo van a explicar también, que ayudan a destruir a los patógenos, a los microorganismos, o básicamente a impedir su crecimiento. Entonces, bueno, la asepsia actúa sobre la superficie que ya puede estar contaminada. Y bueno, por último tenemos el concepto de la esterilidad, que se define como el estado en el cual ya no existen microorganismos visibles.
Esto significa que el material o el área está completamente libre de microorganismos. Este estado solo puede lograrse mediante procesos físicos o químicos altamente controlados, como por ejemplo el caso de la esterilización con el autoclave o por ejemplo otros métodos específicos. Bueno, por lo tanto, bueno, en el caso de la esterilidad, representa el nivel máximo, podríamos decir, de control microbiológico y reduce al mínimo el riesgo de infección. Bueno, siguiente, Nico. Bueno, para terminar la parte de asepsia, bueno, de por sí las infecciones asociadas a la atención sanitaria representan una de las principales complicaciones hospitalarias. Según la OMS, el hecho de no considerar campos limpios o asépticos hacen que haya un incremento con respecto a la mortalidad, morbilidad y costos, haciendo de que haya un incremento de un 10% en pacientes hospitalizados en países desarrollados y un 15% en subdesarrollados. Entonces, y bueno, podemos llegar a la conclusión de que de por sí una asepsia correcta, primero, reduce la incidencia de las infecciones nosocomiales, además de que hace que haya menores tasas de complicaciones, mejor recuperación posoperatoria, mejora la seguridad del paciente, reduce el uso de los antibióticos, también, como ya lo dije, pues disminuye los índices de mortalidad hospitalaria. Y sobre todo ayuda a combatir la resistencia antimicrobiana. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la antisepsia. Siguiente, por favor, Deni. Bueno, para tener un poco de contexto de lo que es la historia, también recordando que en asepsia habíamos hablado de Joseph Lister, acá también en antisepsia lo volvemos a mencionar. ¿Y por qué? Porque Joseph Lister era un médico cirujano que en 1860 logra demostrar de que gran parte de lo que son la mortalidad después de los procedimientos quirúrgicos se debían a que había muchos procesos de descomposición y muchas enfermedades causadas por microorganismos. ¿Y esto en base a qué? A la teoría de los gérmenes que fue desarrollada por Louis Pasteur. Entonces, una vez que Lister demuestra que estas infecciones que aparecían después de estos procedimientos quirúrgicos eran causadas por microorganismos presentes, ya sea en el ambiente o en las propias heridas, logra, en este caso, utilizar lo que es el ácido carbólico o el fenol, en este caso, para limpiar heridas, perdón, para limpiar instrumentos quirúrgicos o incluso áreas donde se realizaban estas intervenciones quirúrgicas. Entonces, él es el que marca este hito en lo que es una cirugía antiséptica con uso, en este caso, de lo que es un antiséptico, en este caso el fenol, ¿no? Ahora, como definición, entendemos a lo que es la antisepsia como un conjunto de procedimientos, en este caso, que tienen el objetivo principal de inhibir o destruir los microorganismos potencialmente patógenos para poder así prevenir infecciones. Todo este conjunto de procedimientos o acciones lo hacemos en este caso a través del uso de lo que son las sustancias antisépticas o biocidas que tienen que ser aplicadas en tejidos vivos, en este caso pueden ser piel o mucosas. Siguiente, por favor, Nico. En este caso podemos hablar de lo que es principales antisépticos. Vamos a hablar de la clorhexidina, del alcohol, la povidona yodada, perdón, el peróxido de hidrógeno. La clorhexidina principalmente lo usamos al 0.5%, ya que va a tener en esta concentración una acción bactericida de amplio espectro porque cubre lo que son gram positivos y gram negativos. Tiene una actividad prolongada porque su efecto residual se alarga hasta 6 horas y el inicio va de entre 15 a 30 segundos. Este lo podemos usar en cuanto a su actividad en parte activa, en este caso en heridas con sangre, con pus o exudado. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de aplicar a lo que son oídos, ojos o meninges, o en caso no aplicarlas, y con personas que pudieran desarrollar procesos alérgicos. Ahora, en lo que es alcohol, el alcohol, el 70%, actúa rápidamente y también tiene un gran espectro, en este caso gram positivos, gram negativos, micobacterias, hongos y virus. Este no tiene un efecto residual, es nulo, pero el inicio puede marcarse hasta 2 minutos si se deja secar al aire libre. Ahora, en cuanto a la actividad, es inactivo, es decir, que debemos de aplicarle en lo que son heridas que no sean expuestas. ¿Por qué? Porque este tiende a ser un irritante. Ahora, en cuanto a la povidona yodada,
Este va a tener una acción antiséptica una vez que se va a liberar el yodo. Y este yodo es el agente responsable, el principal agente responsable de lo que es la actividad antiséptica. Tiene un efecto residual de 3 horas y el inicio es de 3 minutos. Tiene un espectro de gram positivos, gram negativos, hongos, virus, protozoos y esporas. Hay que tener mucho cuidado en el uso o no usarlo en embarazos, en los recién nacidos, en lactantes y personas tiroides. Y cuando se usan sobre ojos, oídos y alergia, hay que tener mucho cuidado, ya que el agente liberador es el yodo. En cambio, bueno, ahora vamos a hablar de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno lo usamos de entre 1.5 a 3%. En este caso, este es un agente oxidante que va a tener una acción antimicrobiana. El inicio es inmediato, no tiene un efecto residual alargado. Sus espectros son gram positivos, gram negativos, y si lo usamos al 3%, también abarca lo que son los virus. En cuanto a la actividad, es inactivo, por lo tanto, no podemos usarlo en lo que son lesiones cavitadas o cerradas. Siguiente, por favor, Nico. Ahora, en cuanto a lo que son los usos, es importante recordar dónde podemos usarlos. Ahora, por ejemplo, ¿no? En piel intacta, principalmente lo que se quiere lograr, el objetivo en este uso es reducir la cantidad de lo que son los microorganismos y prevenir así las infecciones. Ahora podemos usar lo que es la clorhexidina, en este caso al 0.5%, que va a tener una gran actividad bactericida. Ahora el alcohol, lo que más usamos en lo que es en piel intacta es 70%, ya que va a tener a este porcentaje, tiene una actividad bactericida. Y es importante mencionar de que en esta concentración va a eliminar hasta el 90% de las bacterias en la piel, siempre y cuando se deje en 2 minutos, o sea, se deje secar en 2 minutos. Ahora, la povidona iodada, al 10% podemos usarla en lo que son la piel antes de la cirugía o procedimientos invasivos. Ahora, en piel no intacta, principalmente lo que debemos buscar es usarlo primero con precaución, porque es citotóxico, entonces puede retrasar la cicatrización. La povidona iodada podemos usarla en 10% y 2.5%. En el 10% podemos usarla cuando están en apósitos impregnados y el 2.5% cuando hablamos de heridas abiertas. La clorhexidina al 0.5% principalmente para poder usarlo en descontaminación. Y el cadexomerano iodado al 0.9% podemos usarlo en lo que son las úlceras. El ácido acético, en una concentración mayor o igual al 0.5%, podemos usarlo como solución salina, en este caso empapadas, una compresa empapada o a través de la irrigación. Y este se usa principalmente para prevenir o para combatir en este caso lo que son las pseudomonas, ¿no? Las mucosas, en caso de las mucosas, lo que debemos hacer o como objetivo principal es el prevenir las infecciones. Ahora, ahí vemos dos ejemplos, en este caso en el oral. Por ejemplo, la clorhexidina al 0.12 o hasta el 0.2%, lo que va a hacer es en un proceso que puede ser como una neumonía, bueno, en una neumonía, ¿no? En este caso, reduce la neumonía asociada a lo que es el ventilador mecánico. Ahora, en lo que es la povidona iodada, en este caso, durante la cesárea, reduce lo que es el riesgo de infección uterina. Siguiente, por favor. Vamos a continuar entonces con la esterilización. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la esterilización es el proceso que tiene como objetivo eliminar todos los microorganismos, tanto los patógenos como los no patógenos, incluyendo también las esporas. Esto nos va a ayudar a poder prevenir infecciones y de alguna manera, ¿no?, poder garantizar la seguridad del paciente cuando se realicen procedimientos médicos. Esta es considerada una condición absoluta. ¿Qué quiere decir? Que un objeto está estéril o no está estéril. No existe un punto medio. Y en la práctica no se puede comprobar en sí la esterilidad. Es por eso que se utiliza un término probabilístico, que es llamado SAL, o el nivel de garantía de esterilidad, que nos indica que un material crítico es considerado estéril cuando la probabilidad de que exista un microorganismo viable, es decir, activo o latente, es menor o igual a 1 entre 1.000.000, lo que corresponde en sí a un SAL de 10 a la menos 6. Además, también como vemos en el cuadrito de la derecha,
dependiendo del contacto que tengan los instrumentos con el paciente, los materiales se van a clasificar en materiales no críticos, semicríticos y críticos. Y aquí los materiales críticos, como son el instrumental quirúrgico, deben someterse siempre a un proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque estos van a entrar en contacto con tejidos y cavidades estériles y también el sistema vascular del paciente. Entonces, si se realiza este procedimiento, reducimos el riesgo de infección. Siguiente, por favor. Entonces, antes de realizar en sí el proceso, se debe cumplir 2 pasos previos: la limpieza exhaustiva y el empaquetado. El primer paso es la limpieza. Este es un proceso mecánico que está destinado, como dice acá, ¿no?, a eliminar la suciedad visible y también eliminar la materia orgánica de los instrumentos. Este paso es muy importante porque nos va a ayudar a poder disminuir la cantidad de microorganismos que van a estar presentes y también a proteger los instrumentos contra la corrosión y el desgaste. Entonces, generalmente, esto incluye lo que es el lavado y el secado del material. El lavado se puede realizar pues de forma manual con lo que sería agua, detergentes o mediante lavadoras ultrasónicas. Y luego se realiza el secado, que igualmente se realiza con toallas esterilizadas o puede realizarse con un secado asistido con aire comprimido. El segundo paso es el empaquetado. El objetivo de este es mantener el material aislado de fuentes de contaminación y conservar la esterilidad después del proceso. Entonces debe cumplir ciertas características. Primero, permitir el paso del agente esterilizante. También ese debe ser compatible con el método de esterilización. Debe adaptarse al material y mantener la esterilidad durante el tiempo que sea necesario, ¿no? Este empaquetado, como vimos en el hospital, ¿no?, se realiza con envolturas, con ese papel crepado o telas. También se puede realizar con bolsas de plástico selladas, como vemos en la imagen, y también en contenedores de metal. Luego de que se realice este proceso de empaquetado, se etiqueta para que pueda ser identificado después. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, en cuanto a los métodos de esterilización, se pueden clasificar según el agente que se va a utilizar para poder eliminar los microorganismos. Primero, entonces, tenemos los métodos físicos. En principalmente se utiliza lo que es el calor para poder destruir estos microorganismos, y dentro de ello encontramos lo que son el calor seco, que en este caso se utilizan estufas metálicas, pero actualmente su uso hospitalario es limitado, ya no se utiliza. Y también tenemos lo que es el calor húmedo, ¿no?, que utiliza el vapor de agua en lo que serían las autoclaves, que ahorita es el método más utilizado en los hospitales. El segundo método son los métodos químicos, que, como dice su nombre, utiliza sustancias químicas para poder eliminar estos microorganismos. Entre ellos tenemos los que son líquidos, como el glutaraldehído, o gaseosos, como el óxido de etileno, que son principalmente utilizados para materiales termosensibles. Luego tenemos los métodos físico-químicos, que van a combinar tanto los métodos físicos como los métodos químicos, y entre ellos encontramos lo que es el vapor a baja temperatura con formaldehído, y también lo que es el gas plasma, ¿no?, con peróxido de hidrógeno, que también se utilizan para materiales sensibles al calor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar entonces de calor húmedo o a vapor, que es uno de los métodos más importantes porque ahora es el método de elección en esterilización hospitalaria. Entonces, ¿qué características tiene este método? Este método, el agente que utiliza para la esterilización es el vapor de agua y el equipo utilizado es el autoclave. El principio básico consiste en exponer el material a una temperatura y una presión determinada durante un tiempo específico. El mecanismo de acción se basa en la coagulación irreversible y también la desnaturalización de proteínas y enzimas
de los microorganismos que llega a provocar la muerte de estos. Y también en este caso es importante considerar que es necesario eliminar el aire de la cámara porque esto permite una adecuada penetración del vapor en los instrumentos. Vamos a ver que existen dos tipos principales de autoclave, que son los gravitatorios, que en sí, en el aire va a salir por gravedad, lo que hace que el proceso sea más lento y menos eficiente. Y el segundo método, que es el método más usado, que es el de prevacío. Esto utiliza una bomba de vacío para poder eliminar el aire de manera rápida y de esta forma también va a permitir una mejor penetración del vapor. Entonces, ¿qué materiales sí y no se pueden esterilizar? Primero, este método se utiliza principalmente en materiales termorresistentes, como son, por ejemplo, el instrumental quirúrgico de acero inoxidable, el vidrio resistente, material textil y también agua y soluciones acuosas. Y no se recomienda para materiales que van a ser termosensibles, como son, por ejemplo, los plásticos, las soluciones oleosas o sustancias grasas. También aquí es importante tener en cuenta el tiempo de exposición, ya que estos van a depender de la temperatura que se va a utilizar. Por ejemplo, a 121 grados, el tiempo aproximado es de 20 minutos, mientras que a 134 grados se requiere alrededor de 3.5 minutos para que pueda ser esterilizado el material. Vamos a ver también las ventajas de este método. Primero tenemos que es compatible con la mayoría de materiales termosensibles, es rápido y de buena penetración, es controlable y también de fácil monitorización, ¿no? Importante aquí también es que no es tóxico. Y dentro de las desventajas tenemos que no sirve para material termosensible y también puede llegar a corroer el material. Esto generalmente cuando llega a utilizarse varias veces. Y como última desventaja es que no es usado en aceites ni polvos. También existe lo que es un ciclo flash, que como dice su nombre, es un ciclo rápido, que es utilizado en situaciones de urgencia, donde se va a esterilizar el material sin envolver y se necesita utilizar inmediatamente. Por eso es que no se recomienda su uso de manera rutinaria. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también otros métodos, como lo vimos en la parte de clasificación, en esa diapo. Tenemos el fluoraldehído al 2%, que este es considerado un desinfectante de alto nivel, pero para realizar una esterilización completa necesita 10 horas de contacto con el instrumento. Las características es que es de amplio espectro antimicrobiano y también es activo en presencia de materia orgánica. Y importante también una ventaja es que es poco corrosivo. Otro de los métodos es el óxido de etileno, que es una esterilización química a baja temperatura que funciona mediante la alquilación de proteínas y de ácidos nucleicos y que provoca la alteración de la estructura del microorganismo y lo llega a destruir. Este es recomendado solo cuando no se puede esterilizar por otros métodos. Y las principales ventajas que tiene es que ayuda en la esterilización de material termosensible, es fácil de monitorizar y también no deteriora los filos. Dentro de las desventajas que tiene es que necesita ciclos muy largos y también importante aquí tener en cuenta que es altamente tóxico, es inflamable y también cancerígeno. Y es por eso que es necesario instalaciones especiales para su uso, ¿no? También tenemos lo que es el peróxido de hidrógeno. Igualmente es una esterilización química a baja temperatura, pero que funciona mediante la oxidación de proteínas celulares. Dentro de las ventajas de este es que esteriliza material termosensible, es eficaz tanto como un gas o plasma y no va a dejar residuos tóxicos, ¿no? Y también es que necesita ciclos cortos de menos de 54 minutos para la esterilización y también que es de fácil monitorización. Dentro de las desventajas es que es inactiva con humedad, es decir, que es importante que tengamos el material bien seco para poder utilizar este método
no esteriliza celulosa, algodón o madera y requiere también de envases especiales de polipropileno. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, Bien, continuando con lo que es el... En esta Uy, tabla perdón. se resume lo que ya hablamos, las ventajas y también los inconvenientes de los principales métodos, que es para más bien para que lo puedan leer. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora continuando con lo que es el control de calidad del proceso de esterilización, básicamente este es un componente esencial de la seguridad del paciente. La combinación de indicadores físicos, químicos y biológicos permite garantizar la eficacia del proceso y prevenir infecciones hospitalarias. Además, la presencia de agentes altamente resistentes como los priones obliga a aplicar protocolos especializados de descontaminación, lo que demuestra la importancia de sistemas rigurosos de control en las centrales de esterilización hospitalaria. Yendo con el primer punto, que es la validación del proceso de esterilización. Este es el proceso mediante el cual se demuestra que el ciclo de esterilización logra eliminar microorganismos de forma consistente. Como pueden ver, tiene ciertos elementos de validación y en realidad la relevancia clínica es que garantiza que el equipo, por ejemplo autoclave, funcione correctamente antes de su uso clínico. Si esta fase falla, puede haber transmisión de infecciones quirúrgicas. Ahora, con respecto a los controles en sí, se clasifican en tres: físicos, químicos y biológicos. Algo importante saber es que en realidad el uso combinado de los tres es el método más seguro para garantizar la esterilidad. Con respecto a la frecuencia, los controles físicos monitorizan los parámetros del autoclave en cada ciclo. Los químicos verifican la exposición del material al proceso en cada carga. Y finalmente los biológicos confirman la destrucción de microorganismos resistentes, realizándose al menos una vez al día o semana. Bien. Ahora, con respecto al control físico como tal, consiste en la vigilancia directa de los parámetros del ciclo de esterilización, como temperatura, presión y tiempo, utilizando sensores y registros automáticos del autoclave, que pueden ser gráficos o registros digitales. Estos datos se revisan... Perdón, un ratito, doctor. Ya, disculpe. Estos datos se revisan y archivan para verificar que el equipo alcanzó las condiciones necesarias del proceso. Un ejemplo es confirmar que el ciclo llegó a 121 grados centígrados durante 15 a 30 minutos o 134 grados centígrados durante 3 a 4 minutos. Su importancia clínica es detectar fallas del equipo y evitar el uso de material que no haya pasado por un ciclo adecuado. Ahora, con respecto al control químico, utiliza indicadores químicos que cambian de color cuando se exponen a determinadas condiciones del proceso de esterilización. Se colocan en el exterior o interior de los paquetes para comprobar que el material estuvo expuesto al agente esterilizante. Ejemplos comunes son la cinta indicadora de autoclave o los integradores químicos multiparámetro. Su importancia clínica es confirmar que el agente esterilizante penetra en el paquete, aunque no demuestra por sí solo la destrucción de microorganismos. Ahora, y debajo de este tenemos los tipos, los indicadores externos, internos, los integradores o multiparámetro y los emuladores. Los externos son... Perdone un ratito, doctor. Y ahora sí. Dentro de los indicadores externos tenemos las cintas autoclave, como pueden ver en la imagen, que indican la exposición al proceso. Los indicadores internos, los integradores o multiparámetros, que estos se combinan con una respuesta a temperatura, tiempo y vapor. Y finalmente los emuladores, que simulan condiciones exactas del ciclo. Por último, tenemos lo que es el control biológico, que es el método más confiable, ya que utiliza esporas bacterianas altamente resistentes para evaluar si el proceso realmente destruye microorganismos. Los indicadores biológicos se colocan dentro de la carga y después del ciclo. Se incuban para observar si hay crecimiento microbiano. Algunos ejemplos son ampollas o tiras con esporas de Geobacillus o Bacillus anthrophus. Su importancia clínica es que proporciona evidencia microbiológica directa de la eficacia de la esterilización. Siguiente diapo, por favor, Nico. Bien, ahora con respecto a los test específicos de control, estos se utilizan para evaluar condiciones críticas del proceso, que no siempre se detectan con los controles físicos, químicos o biológicos, asegurando que el vapor o agente esterilizante penetre adecuadamente en todo el material.
Permiten identificar fallas del autoclave y garantizar la seguridad del instrumento médico antes de su uso clínico. Entre los principales se encuentran lo que es el Bowie-Dick Test, ELIX Test y Process Challenge Device. Bien, en caso del primero, sirve para verificar lo que es la eliminación del aire y penetración del vapor. Esto se va a aplicar en realidad al autoclave, no a los instrumentos que van a esterilizar diferentes materiales, por ejemplo, quirúrgicos, metálicos, textiles o dispositivos reutilizables. La frecuencia con que se realiza este test es diariamente. En el caso del ELIX Test, sirve para verificar lo que es la penetración del vapor, eliminación del aire, calidad del vacío del autoclave. Esto va a ser importante en diferentes elementos como son los endoscopios, cánulas, catéteres e instrumentos laparoscópicos. Esto se sugiere realizar diariamente o en cada carga que contenga instrumentos con lúmenes. Ahora, con respecto al último test, este va a simular el escenario más difícil de esterilización dentro de una carga instrumental. Este, por ejemplo, va a ser importante en el caso de cajas quirúrgicas complejas, instrumental empaquetado o material reutilizable, y se sugiere que se realice al menos una vez al día. Bien, y por último tenemos lo que es la documentación y trazabilidad. Esto básicamente es un sistema de calidad que debe incluir registros de cada ciclo, identificación de lotes y seguimiento del instrumental o reportes de fallas. ¿Por qué es importante? Pues básicamente porque esta trazabilidad nos va a ayudar si aparece una infección nosocomial. Siguiente, por favor. Bien, finalmente vamos a hablar acerca de los priones, o bueno, la esterilización del material contaminado con priones. Para eso primero debemos saber qué son los priones. Son proteínas infecciosas anómalas que carecen de material genético y se originan por el mal plegamiento de una proteína normal del organismo. Estas proteínas tienen la capacidad de inducir que otras proteínas normales adopten la misma conformación anormal, acumulándose en el sistema nervioso y produciendo degeneración neuronal progresiva. Estas son particularmente difíciles de esterilizar porque presentan alta resistencia a los métodos convencionales de desinfección y esterilización, incluyendo lo que son el calor, la radiación y muchos agentes químicos, lo que exige procedimientos más rigurosos para su inactivación. Su importancia clínica radica en que causan las encefalopatías espongiformes transmisibles, enfermedades neurodegenerativas graves y generalmente fatales, entre las que destacan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ahora, debido a su resistencia y a la gravedad de estas enfermedades que produce, el control y la esterilización adecuada del material potencialmente contaminado con priones es fundamental para prevenir su transmisión en el ámbito médico. Uno de los métodos, el riesgo se presenta en casos de neurocirugía, cirugía oftálmica y procedimientos neurológicos invasivos. Ahora sí, yendo con lo que son los métodos recomendados, consiste en sumergir el material contaminado en hidróxido de sodio durante aproximadamente 1 hora. Esta sustancia es una base muy fuerte que rompe la estructura de la proteína normal del prión. Otro método de esterilizar el material es en autoclave a 134 grados centígrados durante al menos 18 minutos, utilizando vapor a alta presión, lo que ayuda a desnaturalizar estas proteínas extremadamente estables. También puede emplearse la combinación de hidróxido de sodio seguido de la esterilización en autoclave, ya que el tratamiento químico debilita primero el prión y luego el calor húmedo termina de inactivarlo. Estos métodos se recomiendan específicamente para instrumental médico que haya estado en contacto con tejido nervioso debido a la gran resistencia de los priones a la esterilización convencional. Ahora, en los casos de instrumental de alto riesgo, por ejemplo, son aquellos que han estado en contacto con tejidos con alta concentración de priones, especialmente, por ejemplo, lo que es el sistema nervioso central o el tejido ocular, por lo que tiene mayor probabilidad de transmitir enfermedades priónicas si no se esteriliza adecuadamente. Entre los ejemplos se incluyen instrumentos de neurocirugía como pinzas, bisturíes, electrodos o sierras utilizadas en la cirugía cerebral, así como instrumental oftalmológico empleado en procedimientos sobre la retina o el nervio óptico. Aquí se prefiere la destrucción del instrumental, incineración o reprocesamiento especial. Ahora, finalmente, con lo que es la relevancia clínica y aplicación práctica en hospitales, tenemos que el tema es crítico porque los priones son 100% letales, se han descrito casos de transmisión iatrogénica por instrumentos neuroquirúrgicos contaminados y finalmente estos protocolos son más comúnmente usados en un quirófano. Siguiente, por favor. Gracias, eso sería todo.
Muchachos, ¿alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, doctor. Breve. Ya veré. Bueno, doctor, ¿puedo contestar la pregunta? Como expliqué en la parte de la exposición, el tipo clave solo se utiliza cuando es muy necesario, ¿no? Cuando digamos que hacer una cirugía y necesitamos un instrumento que tiene que utilizar el alimento. El problema es que para hacer el proceso, el ciclo clave se utiliza sin que empaquete el instrumento. Entonces, cuando saca de la autoclave, es posible que se contamine. Añadiendo, también es importante mencionar de que este tiene mayores realizaciones quirúrgicas, porque primero no debe ser muy frecuente, pero a veces lo hace. Y también es importante porque no llega a tener, o bueno, tiene una intención en lo que es una limpieza previa, tiene que haber una limpieza previa que tiene que ser perfecta. En este caso, para que el alimento no pueda contaminarse. Vamos a ir a la pregunta. Mi pregunta es, o sea, ¿qué materiales se le pueden utilizar? O sea, mediante el calor o qué es lo que nombraron de autoclave y por qué. Bueno, no pueden utilizarse principalmente aquellos materiales que van a ser muy sensibles. Dentro de estos podríamos mencionar materiales que están compuestos por plásticos. Y esto se debe a que, bueno, usamos altas temperaturas para poder, en este caso, desnaturalizar microorganismos. Entonces, por eso no se puede usarse. Ahora también no pueden usarse, bueno, en materiales que tienen, en este caso, sustancias que son más lesiones. Complementando la información que el compañero decía, Lo que es material que se forma fácilmente porque la humedad acelera la oxidación. Quería comentar algo. sí, bueno, es importante tener en cuenta de que el autoclave utiliza vapor a alta temperatura y también presión. Entonces, todos los materiales, no todos los materiales llegan a generar tanta temperatura alta como la presión. No se puede utilizar materiales que son sensibles también al calor y a la humedad, como mi compañera decía, los plásticos, termosensibles o por ejemplo, también sustancias volátiles o bueno, sustancias volátiles o equipos electrónicos. Melanie. Sí, doctor, estoy hablando de qué parámetros se utilizan para evaluar la calidad, seguridad y eficacia de los antisépticos o son bien cosas. Bueno, al usar estos materiales específicamente bien cosas, no existe parámetro tal para poder calificar, sino lo que debemos de hacer es usar correctamente, o sea, parte del uso y para que lo estamos usando. Como les había explicado, cada otro que no podemos usar los materiales y que sí. Entonces, eso, bueno, como un ejemplo,
Yo he visto que muchas personas, por ejemplo, usan los peróxido de hidrógeno sobre hidras cerradas. Y lo que nos indica los estudios que hemos averiguado es que no debe de usarse sobre estas casas cerradas, ¿no? Porque puede tener un contrario al que se quiere. Para complementar también, bueno, sí es un parámetro que la Organización del SPT, que es la trabaja dentro de la concentración de oxígeno y también el tiempo que va a tener contacto. Y esto en serio quiere, bueno, el objetivo es generar el efecto para el auditorio. ¿Alguno más de lo que quiera acortar algo más? Bueno, aparte de lo que mis compañeras ya estaban, también debemos considerar la eficacia de las intervenciones que tratan bien eliminar microorganismos. La mira también para tejidos vivos y la rapidez en la que hay esa eliminación de los microorganismos. Camila. Sí, vamos a dar surgió acerca de la biodana ayudada. Y bueno, dijeron la decisión que no son buenas para la ciencia. Han nacido, pero también mencionaron la cesárea. Explicar un poquito más. Ya, en el caso de las cesáreas, que es una solución vaginal, en este caso es preparado que previene prevenir las infecciones uterinas como solución. ¿Alguna más de lo que quiera contar? En general, para que entiendas el punto, que vas a ver lo gineco. La yodovidona no es que esté proscrita para gestantes, niños, recién nacidos, etcétera, pero se evita porque por componente de yodo hay otros pacientes con una sensibilidad al yodo que puede hacerte varias reacciones no tan leves. Entonces, de todas maneras, por eso se evita. Aún así, hay ciertos protocolos, guías que te indican que en caso de los niños debes usar un cierto tipo de solución. Y para mucosas también está indicado otro tipo de solución, pero me gustaría que me al grupo, antes de que pasemos por el quiz, al grupo, si ustedes tienen que decir una solución adecuada que utilice y metodología, ¿cuál sería? Sería la agresividad. Como han leído, pues todos los 50%. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero sería porque tiene amplio espectro y porque tiene un efecto residual largo. También es porque, a diferencia del lobo, este de algunas personas asisten al yodo, que era la desventaja principal de lo que se mencionó anteriormente, que por eso no se puede usar en amenazas. Exacto, es por eso. Entonces,
cuál es el análisis, es una de las preguntas es un examen de la parte de asepsia. Les ponen unos casos clínicos, igual que les digo, o directo la pregunta, no sé, la solución a utilizar en un pediátrico o en un neonato en estos momentos. Van a ver en cierta realidad, ellos nunca utilizan povidona. Ahora lo que trasladamos a ginecología. La misma pregunta para las mucosas. Las mucosas, hay guías que te dicen que deberías usar igual la clorexidina, porque tienen mucho menor efecto de poder tratar esas mucosas, ¿no? Pero en ginecología todavía es una práctica antigua, ya para hacerle cero, utilizan la solución de isosodina. Y esto porque se hace un procedimiento que se llama pincelado. El pincelado que agarran, meten el espéculo en la vagina y el cuello del cervix y hacen con una gasita como un pincelado de yodo, ¿no? Por toda la mucosa, que según ellos dicen, eso les permite que la cavidad vaginal está llena de bacillus de Odor y todas esas cosas que pierde todo eso, ¿no? Se desinfecta, se puede decir. Pero en general se van a dar cuenta que alrededor de muchas días indican que debería usar mucosas, la clorexidina antes que yodo, ¿no? Pero en efecto es una situación sui generis, eso que siguen haciendo ese tipo de prácticas. Ahora lo que tienen que entender que el efecto residual del yodo, si es cierto, ya parece que es menor, pero tienen que entender que ese efecto residual es menor en tiempo, pero mayor en efectos. O sea, se queda menos tiempo que la Clorex, pero el problema es que ese tiempo que se queda, esa fijación causa esa citotoxicidad o barre también, como se puede decir, una microbiota profunda ahí y barre con todo, ¿no? Entonces evita la cicatrización de la misma herida. Entonces, como algunos han visto, digamos, y les dije que en la emergencia usamos isodine, en general es por el hecho de que las heridas que llegan ahí tienen un montón de cuerpos extraños, tienen un montón de cosas, y aparte por la facilidad de cargar el isodine en cualquier lugar. O sea, vayan a hacer un satova, pero clorexidina no, porque es más caro. Es un poco difícil que a veces se encuentre, entonces nosotros agarramos isodine o una sustancia de fijación que puede ser la clorexidina, si es un proceso de y poder hacer esa herida abierta, por si acaso, no voy a hacer que encuentren esa discrepancia, la teoría y la práctica, porque como se acuerdan, les dije, estoy enseñando la práctica, la verdad, entonces eso es algo a rescatar. Joel, por favor. ¿Cómo te hacer acerca de la asepsia en la quirúrgica? Básicamente está en el nivel de control de los microorganismos. La asepsia médica, pues, también es llamada como técnica limpia. Se encarga de reducir la cantidad de los microorganismos y pues evita, no necesariamente los elimina por completo. Y se utilizan procedimientos no invasivos o, por ejemplo, cuidados generales del paciente o en consultas médicas. Y pues por otro lado, la asepsia quirúrgica, también conocida como la técnica estéril, pues sí elimina totalmente los microorganismos y mantiene un campo más estéril. Se aplica en procedimientos más invasivos, en este caso, pues cirugías o también la inserción de dispositivos en cavidades estériles. Luis, buenas noches, compañeros. Quisiera dar a una UPP, digamos, grado 3 y grado 4, ¿cuál sería la solución o cuál sería el antiséptico que mejor daría en este caso y que
Chicos, se me dio con la pregunta, creo. Bueno, en el caso, por ejemplo, el más utilizado sería lo que es el suelo fisiológico, que es el grueso del 0,9%, porque no es citotóxico, también va a ayudar a eliminar lo que son los detritos exudados que pueda tener la herida, ¿no? También favorece la cicatrización y formación de tejido de granulación y es seguro para el lavado de tejidos. Por el contrario, si por ejemplo estamos con una herida que tiene signos de infección o alta carga bacteriana, podríamos utilizar lo que es la penicilina diluida, la polixanida y la yodopovidona. Ese es un punto que lo vamos a ver en la exposición de cuidado y guías quirúrgicas, eso también está dentro de las UPPs, pero de todas maneras, ha dicho, lo ultimito no es tanto, es de usar Clorox o Clorox todavía se puede usar, pero que uses yodopovidona una OPP no se hace, porque eso lo hemos explicado, que evita la cicatrización, va a matar el tejido de granulación, y lo que tú quieres en una PP es que granule. Entonces, antiguamente se hacía eso, y eso ustedes se van a dar cuenta en las cosas cuando sus jefes son técnicos de enfermería o enfermeras antiguas, cuando llegan sus serums así, todo así emocionado, hablar de una enfermera y así, esas bravas, que va a ser su jefe todavía, van a ver, ¿no? Curación, que esto, y lo único que hacen en su requerimiento es isodina, y en algunos casos hasta alcohol iodado, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer? Y simple, agarran y todas las heridas viene y con isodine. Y eso es lo que han aprendido y lo que siguen haciendo, ¿no? Y el problema es que se van a dar cuenta que las heridas que mandamos de los hospitales o cualquier sutura que ustedes hagan allá, no van a cicatrizar bien. Van a estar ahí con su piel manchada así de color típico y no cicatriza bien. Eso es lo que vemos todos los días en el hospital, ¿no? Vemos, muéstrame tu herida, lo vemos con pintadito ahí, ¿no? Todo bien pintado. ¿Dónde te has hecho eso? No, en la posta me están curando. Bueno, se nota que no saben. Entonces, eso tienen que entender para lo que son cuidados. Entonces, un OPP no ideal. Lo ideal siempre es promover, que se utilice todos los medios para que se pueda promover la granulación de tejido, y eso, como les digo, lo vamos a ver en la siguiente exposición. ¿Ya? Genial. ¿Alguien más? Antes de que me olvide, para salir al aula virtual, el grupo anterior me manda, por favor, o mediante Dani, me mandan sus diapositivas para que se las pueda subir a su aula virtual. Lo mismo este grupo, por favor, para que también lo suba al aula virtual. Sí. Por ahora, por favor, puedes poner tus diapositivas.
Ya, chicos, antes para que se refresquen, vamos a llamar a asistencia y después vamos a los puntos claves de la exposición. Vignatia pasa Lady. Vignatia pasa Lady. Velázquez, Mormonto y Daniela. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Valiente de la Gala, Fernando. Presidente, buenas noches. Presidente Valdivia, presidente. Buenas noches. Valdivia, Medina Sorel. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Singona, Hualcanina, Denise. Presente, doctor, buenas noches. Prada, Vargas, Joaquín. Prada, Vargas, Joaquín. Soso, Soto, William. Presente, doctor, buenas noches. Villa Pérez, Melanie. Presente, doctor, buenas noches. Pereira, Aquise, Kenneth. Presente, doctor, buenas noches. Pacheco, Cerón, Fiorella. Presente, doctor, buenas noches. Orcón, Galdós, Alejandro. Presente, doctor, buenas noches. Oquendo, Guamaní, Brenda. Nishiyama, Salazar, Rafael. Nishiyama, Salazar, Rafael. Muñuy, Cumelo, Luis Anthony. Presente, doctor, buenas noches. Morales, Anglo, Gianmarco. Presente, doctor, buenas noches. Montalvo, Huanca, Mijail. Montalvo, Huanca. Miranda, Chirao, Rodrigo. Presente, doctor, buenas noches. Mendoza, Corimanya, Patricia, Marisol. Presente, doctor, buenas noches. Lobatón, Carrasco, Adriana. Lobatón, Carrasco, Adriana. Licona, Nina Junior. Presente, doctor, buenas noches. Wilka, Quispe, Roselyn. Presente, doctor, buenas noches. Juan Quispe, María Ángel Mildred. Presente, doctor, buenas noches. Guamán, Moreano, Rocío. Presente, doctor, buenas noches. García Sosa Maciel. García Sosa Maciel. Gamio Hinojosa Bania. Gamio Hinojosa Bania. Dueñas Aparicio Bania. Dueñas Aparicio Bania. Delgado Quispeana. Presente, doctor, buenas noches. Cusi Janco Sandra. Presente, doctor, buenas noches. Chipana Ochoa Anaí. Chipana Ochoa Anaí. Charaya Zaire Jamil Hernán. Presente, doctor, buenas noches. Presente, doctor, buenas noches. Espérate un rato. He llamado a Charaya Zaire Jamil. Es varón. Sí, doctor, buenas noches, presente. Ya. Chalco, Abraham Nelson. Presente, doctor, buenas noches. Caiguari Quispe Camine. Presente, doctor, buenas noches. Cayawa Aquino Caitlin. Presente, doctor, buenas noches. Cancha Rodríguez Joel. Presente, doctor, buenas noches. Calderón Castillo Jeremy. Presente, doctor, buenas noches. Bayón Najarro Sofía Luz. Presente, doctor, buenas noches. Valladares Vizcarra Delia Almendra. Valladares Vizcarra Delí. Aite Álvarez Anilit. Aite Álvarez Anilit. Arce Arriola Nicole Romalí. Presente, doctor, buenas noches. Aliaga Puma Carol Andrea. Aliaga Puma Carol Andrea. Ya. ¿Qué compañeros ya les han avisado que estábamos llevando lista para que y no han
atendido el llamado. Empieza. Que te han dicho, ya está llamando lista, conéctate, conéctate. Es que estoy en la U, está horrible el internet, perdón. Sí, pues así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu apellido? Gamio. Gami. A ver, a otro que le han pasado la voz. Doctor Vignati, por favor. Ya, lo último. ¿Ves? Empecé del final y dijo, no, pucha. ¿Quién más? Hay una manito levantada de Adriana, creo, dice ahí. Lobatón Carrasco, por favor, doctor. Lobatón Carrasco. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya. Por si acaso, chicos, a las personas que yo llamo lista y no contesten, y luego me dicen, doctor, por favor, doctor, que mi señal, que mi no sé qué, que mi no sé cuántos, justo como estoy llamando lista, pero también agarro y yo veo y están en la lista, pues porque ahí están todos conectados, simplemente no responden, entonces ustedes conocen su rúbrica, pues ya, luego obviamente no van a tener la misma calificación de los que sí están en clases por si acaso, ¿ya? Solamente les digo eso, no es que van a jalar, pero no, hay ciertas diferenciaciones que hago en la calificación y obviamente ustedes lo han visto, ¿ya? Por favor. Ya, chicos. Sí. Listo. Ahora vamos al toque. Por favor, tú, pásalo. Pásalo. Ya. Un ratito. Un ratito. No te emociones. Vuelve. Ya ahí está nomás. Ya. En lo que son los biocidas, tienes que entender qué es un biocida. ¿Ya? Eso es parte de la evaluación. Los biocidas, lo que van a hacer, y la palabrita clave que tú puedes ver en los biocidas, como su nombre le dice, que es un asesino, ¿no?, de la vida. Entonces lo que va a hacer es destruir, ¿ya? Todo lo que sea, que esté en contacto con esta sustancia, ¿ya? En general, lo que nos importa en este aspecto siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Es la diferenciación entre una contaminación, colonización y una infección, ¿ya? Para que puedan determinar en qué punto es que ustedes intervienen. Por ejemplo, en la contaminación, es lo clásico que les va a pasar cuando son internos, ¿no? Respecto a que se tocan una parte que no estaba esterilizada, o se mueven por lugares que no debían moverse. Entonces, todo eso tiene que ver la contaminación y cómo ustedes intervienen en ella. La colonización de per se, saben que es simplemente la coexistencia, ¿no?, del microorganismo, pero que no te va a generar enfermedad. Ya se los digo así porque tal cual como les digo está para sus evaluaciones, ¿ok? Más que como está en la diapositiva. En la infección, en cambio, ya se produjo enfermedad, ¿correcto? Entonces ya hay enfermedad y ya los microorganismos se han multiplicado anárquicamente, ¿correcto? Siguiente, por favor. Siguiente. Antes de eso, espérate, vuelvo. Siempre las definiciones, por favor. Lo clásico que es que siempre, hasta yo me olvido siempre de qué es asepsia, qué es antisepsia, qué es descontaminación. ¿Ok? Entonces, eso. En general, la asepsia lo único que va a hacer es impedir que los microorganismos entren en algún lugar, ¿no? En cambio, el otro, más fácil es que haga un cuadrito y ponen a qué objetivo es, ¿no? Por ejemplo, como ven, ¿no? Lavado de manos, todo a qué pertenece, ¿no? Ya es asepsia. De superficies o algo, ¿no? Tal cosa, antisepsia, algo así, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer es la prevención de la contaminación, como decía ahí la diapositiva, ¿no? Siguiente.
Ya. Más que diferenciarlos como asepsia médica, asepsia quirúrgica, lo que diferencian es la, el lavado de manos clínico versus el quirúrgico. Eso es lo que tienen que ver, ¿no? Los tiempos, el objetivo en general es lo que están viendo ahí, ¿no? Uno reduce los microorganismos, prácticamente es el 99%, ¿verdad? En cambio, en la quirúrgica ya se debería eliminar el 100%, ¿no? Entonces, el nivel de control en el lavado quirúrgico es estéril, en el otro solamente está limpio, ¿no? Entonces, en el uso ya es para procedimientos quirúrgicos, propiamente dice como lo dice, ¿no? Para ello, ¿ok? Entonces, y por último, el tiempo, ¿no? El tiempo que es de un lavado clínico versus el tiempo de un lavado quirúrgico, ¿ok? Listo. Siguiente, por favor. Esos son los tiempos de lavado de manos. Eso, bueno, apréndanselo para el internado, no tanto para la evaluación. Los pasos de lavado de manos que han visto en el video de la izquierda, eso es importante que ustedes sepan. El lavado clínico es suficiente, no necesitan saber el quirúrgico, porque para suturas solo hacen lavado clínico. Cuando entren a sala y algo, sí pueden hacer quirúrgico, pero no es tan importante. El uso o el calzado de guantes sí es importante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos suturamos con guantes o por la facilidad de no estar contaminando tanto, pero muchas veces entro con ustedes a sala de operaciones y no saben calzarse los guantes. Hay dos tipos de calzados de guantes que ya los que han llevado técnica quirúrgica deben saber. Ya uno es el de uno, el asistido, y el otro es el bimanual de nosotros, ¿no? De uno mismo, ¿no? Entonces, eso tienen que, por favor, diferenciar. Revisen videitos o algo, si no están en la práctica podemos ver para que empiecen a calzarse guantes si ustedes quieren, pero no conlleva tanto lo que es el seminario taller, pero de todas maneras es importante que sepan porque he visto que de verdad no saben calzarse guantes, lo cual ya deberían haber forjado en otros cursos, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, acá ese cuadrito está bonito. Ya, entonces, el tipo de diferenciación de lo que es la asepsia, antisepsia, también tienen que ingresar ahí lo que es la descontaminación y la esterilidad. Son conceptos que tienen que manejarlos muy bien, por favor. Ya, más que todo eso por terminología médica propia, más que todo. Ya, y para que puedan manejar bien los términos dentro del contexto médico, ¿ya? Siguiente. Bueno, estos datos que dieron es algo importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es bajar, más que cualquier cosa, es costo de salud, ¿ya? Por eso es que los enfermeras, todos nos tienen locos con el lavado de manos y todas esas cosas, porque a las finales eso genera costo en salud cuando hay infecciones de sitios operatorios, infecciones asociadas a la atención de salud, etcétera, que bueno, los van a tocar en otros cursos, ¿ya? Siguiente. Ya, la antisepsia, seguimos. Igual la definición, siguiente. Ya, acá. Casi todo lo que van a mover es en base a este cuadrito que han presentado. La clorexidina, como les dije, normalmente es usado en niños. Métanse esa memotecnia esa palabra clave. La clorexidina se usa mucho para pacientes pediátricos, embarazadas, y tiene un buen espectro residual. Y la ventaja también es que no la han puesto ahí, es que es incolora. O sea, si ustedes ven cuando es en yodo, lo dejan todo pintado, ¿no? En cambio, la clorexidina no deja así eso, ¿no? Entonces, visualmente también tiene esa ventaja, por si acaso, ¿ya? Luego, sería interesante, bueno, ahí mismo continuar con la iopovidona o el iopamidol. En general es igual, los dos son con efecto residual, pero como les digo, normalmente la desventaja es que no se utiliza por su posible sensibilidad, aunque para serles sincero, a nivel de Latinoamérica no encontramos mucha sensibilidad porque somos así fuertes, ¿no?
pero cuando traten gringuitos así, o si les llega a la clínica o donde ustedes atiendan, eviten el yodo porque aunque no crean los caucásicos, ya te generan alergia a todo. Entonces, les puede salir hasta ampollas por usar este yodo, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Sí tiene un espectro un poquito más amplio que la clorhexidina. Eso hay que ver. Ahora, el mecanismo de acción, eso es lo que falta en ese cuadro. Todos los agentes deben poner el mecanismo de acción, ¿ya? Eso también es importante para su evaluación. El peróxido de hidrógeno, por ejemplo, no tiene el mismo efecto de acción que el iopovidona y la clorhexidina. El peróxido de hidrógeno tiene un efecto normalmente de arrastre, ¿ya? O sea, tiene acción antimicrobiana, pero tiene efecto de arrastre, o sea, esas burbujitas y todo eso, lo que causa también es arrastrar, por ende tampoco no utilizas para lavado de heridas, porque al arrastrar las sustancias fuera del lugar de la lesión, lo que pasa también es que quitas células buenas para la cicatrización, ¿ok? Para que puedan entender. ¿Qué más? Después, en el alcohol, ¿no? Ahí falta ver dos presentaciones, el de 70% y el de 90%, que uno va a usar más su efecto bactericida y otro va a usar más el efecto bacteriostático, ¿ya? Entonces tienen que tener eso para su uso, ¿no? Y acá falta alguno más. No creo que ninguno más. Ya. Siguiente, por favor. Según los usos, como les dije, en la mucosa, por ejemplo, en la oral ahí se usa bastante la clorhexidina, ¿no? Y la iodopovidona, como les dije, se utiliza en mucosas en el aspecto de la cavidad vaginal, según como te digo que todavía muchos ginecólogos lo usan, ¿no? Pero hay otras guías que cambian eso, ¿no? En la piel intacta normalmente puedes usar tanto la iodopovidona, la clorhexidina como el alcohol, y en piel no intacta preferentemente es ponerlo en punto 1, la clorhexidina antes que la iodopovidona, pero el que tiene mayor acceso es en la iodopovidona, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya. Este es esterilidad, ¿es verdad? Ah, ya, esterilización, sí. En general, lo más que les importa en este caso es lo que es el término de qué es la esterilidad y es lo que ven ahí. Condición absoluta, esa es la palabra que se encuentra en las evaluaciones. ¿Cuál es la condición absoluta de presencia de microorganismos en un medio? Entonces, ¿no? Normalmente es lo que es la esterilidad, ¿ok? Entonces, siguiente, por favor. Los medios de esterilidad y todo ello, la verdad, no es tanto de nuestro campo. La mayoría son campos ya del área de enfermería, pero ante la pregunta que decían, hoy en día tenemos unos marcadores de esterilidad, ¿no? Por eso cuando ustedes van a entrar a cirugía, siempre preguntan a la enfermera si te dice todos los marcadores han estado virados, todos los marcadores están adecuados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú sacas de una caja, no sé qué compañero hizo la pregunta, pero sacas la caja, abres la tapa, hay unos marcadores que casi se han creado a partir de la marca 3M, ¿no? Pero casi todos los marcadores son 3M, que te indican si de verdad dentro de esa caja todo está estéril o ha habido un quiebre en el proceso de esterilidad. Entonces, esos marcadores son los que te permiten saber si de verdad tu equipo está estéril. Es más,
en cada cirugía debería agarrarse los marcadores y pegarse en la historia clínica para que indiquen que todo ha estado estéril de verdad. ¿Ya? Cosa que se hace sí en todos los hospitales, pero no en todas las clínicas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Respecto a los métodos que estaban hablando, hay que entender que más, lo que ustedes más van a conocer así de amplia, a grosso modo, son lo que son las esterilizaciones por autoclaves, ¿ya? Y las de gas plasma y las líquidas, ¿no? Que son las esterilizaciones que se hacen acá en el Cusco o en general casi en todo el Perú, ¿no? La más cara de todas es el gas plasma, ¿no? Que el gas plasma prácticamente te puede esterilizar muchos objetos que justo preguntaron que no se pueden esterilizar en calor, ¿no? Porque se derriten, ¿no? Es como un microondas, igualito, entonces no puedes meter eso. Y todo eso que no puedes meter ahí, lo puedes esterilizar en gas plasma. ¿Ok? Listo. Siguiente. 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 Ya. Acá están, por ejemplo, los tests que estaban diciendo, ¿no? Que pueden hacer para ver la esterilidad. Ahora, la mayoría de todos estos tests, inclusive ya en las nuevas máquinas, están incluidas, que te dan un crossing over, le dicen, entre la máquina, el paquete y el contenido, ¿no? Que todo es inteligente y te lo dice en todos los medios de cómo está yendo, ¿no? Para que puedas ver esa línea de esterilidad, ¿ok? Pero casi todo se ve a partir de marcadores, ¿no? Siguiente. Ya. Los priones, en general, es a lo que se les hace, es lo que más temen los infectólogos y el tipo de esterilidad que buscan, puesto que eso es la última cadena que tú puedes hacer para indicar que de verdad está esterilizado, ¿no? Todo. Entonces, normalmente, cómo lo puedes lograr es con la muerte por lavado con hipoclorito de sodio y posterior aplicación de calor. Esa es la manera más fácil de eliminar priones, ¿ya? Porque las infecciones por priones, más que todo para el área de neurocirugía, es terrible, pues, ¿ya? Porque son enfermedades que tienen mucha mortalidad, entonces, por eso le temen tanto, ¿no? Pero en general, dentro de lo que es la esterilidad, se logra la eliminación de priones mediante los métodos que se han descrito, ¿no? Siguiente, por favor. Y listo. Listo, chicos. Entonces, por favor, no se olviden enviar las diapositivas al otro grupo para que lo suba al aula virtual, para que lo tengan sus compañeros. Y estas diapositivas también, que han estado bonitas. Felicitaciones. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, nos estamos viendo en prácticas. Le voy a pasar a Dani mis horarios para la próxima semana. Sí, por favor. Sí. Para Ajá. Y te lo paso para mañana, por favor, porque hoy día estoy en la clínica todo el día, estoy cansado. Ahora sí, no voy a desmayar ya, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.